Sea el Shalom, la paz del Eterno, queridos hermanos, que el Señor les bendiga muy ricamente. Les está saludando el pastor Gustavo Ariel Chiveles, del Ministerio Mesiánico Masada, de enseñanza, exhortativo, profético y también de restauración desde la ciudad de San Lorenzo, de la República del Paraguay, para todo el Paraguay y para el mundo entero. Saludamos entonces a todos nuestros queridos hermanos y hermanas que habitualmente se están uniendo a esta transmisión y a todo hermano y hermana que por primera vez esté sintonizando o esté escuchando una vez que este material obviamente quede grabado. Hoy vamos a estar en la parte número 9 de una temática muy importante que hemos dado comienzo ya hace un buen tiempo: la salvación se recibe o se rechaza. Vamos a ver si el tiempo nos alcanza como para poder culminar en este año. Realmente no estoy muy seguro de eso, pero agradecemos al Señor siempre por la abundancia de las temáticas, la abundancia de su palabra. Como está escrito, ¿no? Está escrito en la palabra del Señor: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y obviamente, como dice también el libro de Oseas, mi pueblo pereció porque rechazó el conocimiento. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Veníamos diciendo en la última clase, no con el hermano Guillermo, porque con él estamos tocando otra temática, pero veníamos diciendo en la parte número 8, la última parte que estuvimos viendo de este material, cómo el Señor castigaba, disciplinaba, cómo el Señor tiene sus medios para que nosotros regresemos, para que nosotros podamos permanecer en el camino del Señor y podamos alcanzar esta salvación y vida eterna que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. La semana entrante, si el Señor permite, seguiremos hablando, hermano Guillermo Nay, un poquito más acerca de este tema tan controversial, no para nosotros, gracias al Señor, hoy por hoy, el tema de la ley y la gracia. Seguramente, si el Señor no viene antes y estamos en esta tierra, seguiremos el año entrante también con el hermano Guillermo, un gran compañero de milicia. Seguiremos entonces con diferentes temáticas que el Señor nos estará dando para el año 2025. Entonces nos preparamos, mis queridos hermanos, para recibir una porción más de este tema: la salvación se recibe o se rechaza. Vengo recibiendo también particularmente mi comunión con el Señor, y aparte charlando con otros siervos, con otros hermanos, estamos viendo, querido hermano, que la apostasía va en aumento, la maldad va en aumento. Debemos cuidar esta salvación tan grande con temor y temblor. Verdaderamente asusta no solamente ver un mundo que va por el camino ancho hacia la perdición, sino que asusta ver cómo pastores, líderes, hermanos de años están retrocediendo, están cayendo, están abrazando un evangelio prostituido, por lo cual esto es un llamado de atención también para nosotros. Debemos fortalecernos sí o sí en la gracia del Señor, el poder del Señor, para poder seguir adelante. El camino cada vez es más estrecho y el Señor está probando nuestros corazones. Saludamos a la familia Fernández de la ciudad de Buenos Aires, que el Señor les bendiga. Para la ciudad de Buenos Aires, sepan que con mi esposa, con la ayuda del Señor, el 20 de diciembre estamos emprendiendo el viaje que habitualmente hacemos en ese tiempo para estar un poco con la familia, pero también con la familia de la fe. Vamos a estar hasta los primeros días de marzo. Entonces, aquellos que quieran escuchar la palabra del Señor tienen que contactarse con nosotros. En su momento estaremos dando la línea telefónica para que ustedes puedan contactar con el Ministerio Mesiánico Masada, con el pastor Gustavo Ariel Chiveles, y de esta manera que nosotros podamos estar visitando las congregaciones. También hacemos reuniones de hogar, etcétera, etcétera. Padre, bendice este tiempo, Señor, que tu palabra sea de gran edificación. Tu palabra, Señor, nos confronte, nos limpie, nos santifique, podamos someternos a la autoridad de tu palabra, mi Señor, en el nombre poderoso de Yeshua, dejando de lado todo nuestro ego, todo nuestro orgullo, toda
nuestra carnalidad para poderte servir con fidelidad, para poderte servir con toda la dignidad, con todo el respeto, con toda la reverencia de un Dios 3 veces santo como lo eres tú. Amado Señor y Salvador Yeshua, te lo mereces. Señor, reprendemos toda oscuridad, toda tiniebla, danos la luz, danos la capacidad de poder compartir con tu pueblo esta enseñanza y decimos amén y amén al Señor. Estoy viendo que mi querida hermana Luisa Rabi está también viendo la transmisión. Que el Señor te bendiga, Luisita. Es mi madre espiritual, es el lugar donde yo recibí al Señor por primera vez, juntamente con su marido, Jacobo Rabi, que ya está en la presencia del Señor. Bien, su punto de hoy, hermanos, los que reciben el don del Espíritu de gracia y justicia podrán permanecer. Esto es algo que ya veníamos medianamente hablando y lo anexamos con lo que veníamos diciendo en la parte número 8, ¿verdad? Porque más allá de que el Señor va a traer grandes juicios y grandes disciplinas que van a comenzar en primer lugar por la casa de Dios, no necesariamente, y lo digo con mucho dolor, que el Señor nos ayude, no necesariamente todos van a regresar, sino que la palabra dice que un remanente. El remanente es el que tiene o el que ha recibido este don, porque es un regalo de Dios en definitiva. Cuando nos arrepentimos de corazón recibimos, ya vamos a ir al texto. La Biblia lo menciona de la siguiente manera: el Espíritu de gracia. Sin la gracia del Señor obviamente estamos perdidos, pero también recibimos un Espíritu renovado, el Espíritu Santo, que también se lo denomina el Espíritu de justicia, porque veníamos hablando también en otras reuniones con nuestro querido hermano Guillermo Nagui, ¿verdad? Que obviamente, ¿verdad? Estamos en la ley bajo la gracia del Señor ama el camino de la justicia, ¿verdad? Sin justicia nadie también puede ver el rostro del Señor. Romanos capítulo 5, vamos a abrir la escritura, Romanos capítulo 5, versículo 17 y 18, vuelvo a repetir por aquellos que se van incorporando a la transmisión. Solamente van a poder permanecer en el camino del Señor los que reciban el don del Espíritu de la gracia y de la justicia. Y ya va a entender por qué hoy estamos hablando de esto, porque van a venir, como les estaba mencionando al principio, van a venir muchas pruebas, van a venir muchas luchas, van a venir muchas persecuciones, sobre todo para aquellos que estamos predicando genuinamente la verdad. Y esa lucha no solamente va a venir de afuera del mundo, sino que esa lucha va a venir también de la misma casa de Dios. Vamos a tener una lucha con nuestra propia familia, vamos a tener lucha con muchos que dicen ser hermanos, pero que en definitiva nos vamos a dar cuenta que no están totalmente convertidos, sino están rendidos al Señor y van a reaccionar de una manera muy desfavorable, como pasó con la vida de Moisés, que cuánta gente se le reveló a él en el desierto, etcétera, etcétera. Romanos 5:17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, o sea, Pablo nos está recordando lo que pasó con la vida de Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Yeshua, los que reciben, y esa es la palabra que ya veníamos estudiando desde el principio, la palabra lambano, la palabra kirá, la palabra kará, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Fíjese que este versículo es maravilloso. Yo particularmente lo amo, porque no habla solamente de una gracia así nomás, habla de recibir la abundancia de la gracia y esa preposición y el don de la justicia, ¿verdad? O sea, el Señor nos justifica, el Señor perdona nuestros pecados, como ya hemos hablado en varias oportunidades. Él nos coloca en el camino de la santidad, pero a partir de allí nosotros tenemos que transitar todo el resto de nuestra vida hasta que suene la final trompeta. Tenemos que andar en el camino de la santidad. La Biblia dice: sin santidad nadie verá el rostro del Señor. Romanos 5:18 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, o sea, la desobediencia no solamente a Adán y Eva, sino la que hemos cometido cada uno de nosotros,
trae la condenación, si es que no hay arrepentimiento. De la misma manera, por la justicia de uno vino a los hombres la justificación de vida. Entonces, hermano, nos arrepentimos, aceptamos a Yeshua como único y suficiente Salvador, recibimos el don del Espíritu de la gracia y el don de la justicia para poder agradar al Señor. Y sin este Espíritu es imposible poder permanecer agradando al Señor. Para ir entendiendo un poco más todo esto que estamos hablando, vayamos al libro de Romanos capítulo 8, versículo 13 al 16. Romanos capítulo 8, versículo 13 al 16. El apóstol Pablo nos habló muchísimo de cómo poder vencer los deseos de la carne, cómo poder vencer la mundanalidad. Romanos capítulo 8, versículo 13 nos está diciendo: porque si viven conforme a la carne, o sea, conforme a la vieja naturaleza, estar en la vieja naturaleza implica estar bajo el dominio no solamente de la carne, sino que siempre hemos dicho en nuestras enseñanzas que la carne y el enemigo son un solo corazón, ¿verdad? Alguien que está practicando el adulterio también tiene una influencia, sin lugar a dudas, maligna, ¿verdad? Alguien que practica la estafa, la mentira, la fornicación, la pornografía, obviamente ha decidido pecar, ha decidido desobedecer, pero siempre detrás también, por supuesto, hay una influencia maligna. Esa persona se rindió a esa influencia maligna, así como nosotros también, a la inversa, deberíamos rendirnos a la influencia, como estamos diciendo en esta noche, del Espíritu Santo, del Espíritu de gracia, del Espíritu de justicia. ¿Qué pasó en el huerto del Edén, verdad? O sea, más allá de que Eva y Adán decidieron desobedecer, también vemos en el capítulo de Génesis, capítulo 3, que hay una influencia de la serpiente insistiendo hasta que Adán y Eva cedieron a esa presión del enemigo. Dice Romanos 8:13, por eso, hermano, en este último tiempo, si usted y yo no nos llenamos del Espíritu del Señor, no vamos a poder permanecer. No te va a salvar el pastor, no te va a salvar la organización, no te va a salvar ver un montón de videos. Son importantes, pueden ayudar, por supuesto que sí, ¿verdad? Si no, no estaríamos tampoco en esta noche compartiendo la palabra del Señor. Pero, mi hermano, la salvación tiene que ver con recibir al Señor con un compromiso, ¿verdad? Algo que estamos recibiendo en estas horas con mi amada esposa, ¿verdad? De muchas maneras el Señor nos viene confirmando. Si usted escucha la palabra del Señor, puede escuchar una tonelada de la palabra del Señor. Conozco muchas personas así, que tienen años en el Evangelio, ¿verdad? Pero su vida no es cambiada, su vida no es transformada a la imagen del Señor y Salvador. Siguen trastabillando, siguen cayendo, se siguen rebelando contra el modelo y el diseño del Señor. Entonces eso indica que esa persona, por más que diga lo que diga con sus labios, por más que se congregue, porque mucha gente se congrega, pero se congrega religiosamente, ¿verdad? Mucha gente se congregó en el monte Sinaí, pero el Señor no se agradó de ellos, ¿verdad? Mucha gente vio la gloria del Señor en el desierto cuando Moisés entraba al tabernáculo, pero el pueblo seguía siendo rebelde. Mucha gente vio los milagros del Señor, sin embargo, a último momento, conocemos lo que dice la palabra del Señor, se rebelaron contra el Mesías, fueron muy emocionales, al principio salen a las alturas, pero después gritaron como serpientes endemoniadas, gritaron diciendo: crucifiquen a Yeshua el Señor. Romanos 8:13, porque si bien conforme a la carne van a morir, tienen muerte eterna. La vida de la carne no puede agradar a Dios. Los que viven en los deseos de la carne no pueden entrar en la santa ciudad de Jerusalén, se van a perder a menos que se arrepientan genuinamente a tiempo. Romanos 8:13, mas si por el Espíritu, el Ruach, con mayúscula, recuerda que Espíritu significa
viento, soplo, pero en hebreo ruach también significa el carácter de Dios. El carácter de Dios viene por medio de su espíritu, y el carácter de Dios siempre te va a querer llevar a la santidad y a la justicia. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios no te perfecciona para seguir en los deseos de la carne. La gracia de Dios te perfecciona para que puedas agradar al Señor en obediencia a los mandamientos de Él. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Significa que tendrán vida eterna. Este es un texto fundamental que no solamente hay que memorizarlo, es un texto que nosotros tenemos que experimentar por el resto de nuestra vida hasta que suene la final trompeta, si realmente queremos alcanzar la patria celestial. Dice, mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, porque solamente con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas nosotros podemos vencer todo lo que dice Gálatas 5, los deseos de la carne. No hay otra manera. Muchos se enojan conmigo, pero vivo diciendo esto hace muchos años. El psicólogo no te va a ayudar a vencer los deseos de la carne. No te puede ayudar a vencer los deseos de la carne. Te puede apalear algo. El pecado, mi hermano, en primer lugar tiene que ser justificado por la sangre del Cordero cuando hay genuino arrepentimiento. Y después de eso, necesitamos, como estamos hablando en esta noche, recibir el poder y la gracia del Espíritu Santo para hacer morir las obras de la carne. Entonces, hermano, esto es muy claro. 2 más 2 es 4 y 3 más 3 es 6. Y 6 más 3 es 9. Las matemáticas son exactas, las matemáticas son perfectas. Tratamos de justificarnos en la carne y nuestra justicia como trapo de inmundicia. Yo le recomendaría por la palabra del Señor que ya no se justifique más, porque cada vez la está embarrando más y cada vez se está hundiendo mucho más en el pantano. Nosotros debemos reconocer nuestros pecados, pero también tenemos que darnos cuenta por medio de la luz de la palabra del Señor que sin el sello del Espíritu Santo cada uno de nosotros estamos completamente perdidos y condenados, ¿verdad? Romanos 8:13, lo repito, márquelo en su Biblia, mas por el Espíritu hagan morir las obras de la carne y entonces tendrán vida eterna. Hemos recibido al Señor como único y suficiente Salvador, sí, amén, ¿verdad? Pero como yo siempre suelo decir, todavía estamos en este cuerpo, lo leíamos con el hermano Guillermo, sé que los estudios son largos, pero les recomiendo que pueda escuchar estos hermosos estudios que el Señor nos ha dado, porque van a ser de gran edificación, ¿verdad? Entonces, en mi mente y en mi corazón tengo la ley de Dios, pero la ley de Dios, si no tengo también el poder del Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, el Espíritu de justicia, no la voy a poder llevar a la práctica, no voy a poder implementar las ordenanzas del Señor. Por eso hay mucho fracaso, hermano, porque la gente se congrega, pero no se llena del Espíritu Santo. La gente se congrega, pero con un espíritu religioso, con un espíritu de libertad, aún con un espíritu de vanidad, hermano, porque hay iglesias que, la verdad, mejor perderlas que encontrarlas. Y si quiere enojarse conmigo, enójese, pero le estoy diciendo una realidad, ¿verdad? Hay que huir de un montón de lugares que parece, que acá está el Señor, pero no está el Señor, ¿verdad? Está el enemigo. Aún Yeshua tuvo que destruir la mesa de los cambistas, aún Yeshua tuvo que decir cueva de ladrones, habían convertido ese lugar en cueva de ladrones. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, por el carácter de Dios, estos son los hijos de Dios. No hay la menor duda, ¿verdad? Si tú eres guiado por el Espíritu es porque tienes el carácter de Dios. Y si tienes el carácter de Dios, entonces eres un hijo de Dios, porque tienes la mente de Dios, tienes los pensamientos del Señor, amas la ley de Dios, amas la revelación del Señor. Y vuelvo con lo que decía al principio, porque de esto no me quiero apartar, mi querido hermano. El problema es que la gente cada vez menos está permaneciendo en la verdad del Señor. Recuerde que ustedes pueden hacer sus preguntas, sus comentarios. Estamos dispuestos también a
a responder si es que hay alguna inquietud. Romanos capítulo 8, verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿Cuál es el espíritu de esclavitud, verdad? Lo que veníamos hablando también con nuestro querido hermano Guillermo. El espíritu de esclavitud es el espíritu contrario al Espíritu Santo, es el espíritu del enemigo, es el espíritu de la desobediencia, es el espíritu del pecado que también te somete a una esclavitud. Por eso celebramos el Pesaj, la Pascua. ¿Qué significa salir de Egipto? Salir de la esclavitud, ¿verdad? Israel fue esclavo 400 años en Egipto, en Misraim, y el Señor lo quería llevar a la tierra prometida, ¿verdad? Lo sacó con mano poderosa, vieron la gloria del Señor. Después, lastimosamente, como estaba diciendo, existieron varias rebeliones en el desierto. Finalmente solamente Josué y Caleb y la generación de los que salieron de Egipto de 20 años para abajo son los que pudieron entrar a la tierra prometida. Y ahí nos damos cuenta, hermano, cómo a muchos les cuesta salir de la esclavitud. Mire, yo lo que le puedo decir es lo siguiente, ¿verdad? Va a depender de cada persona, ¿verdad? Usted puede ser libre en un zapuaité, como decimos acá, ¿verdad? Puede ser libre en 2 días, puede ser libre en 1 semana, puede ser libre en 20 años. Usted va a decidir si quiere que el Señor actúe ahora en su vida, como suelo decir. Algunos quieren en cómodas cuotas liberarse. Eso, por cierto, es muy peligroso. Dice nuestra hermana, la familia Fernández, nuestra hermana Esther, estamos en los últimos tiempos y los aprobados solamente entrarán al reino. Asimismo, ¿verdad? Debemos ser aprobados por el Señor, así como una persona cursa la universidad y para recibirse de algo tiene que ser aprobado. Y nosotros estamos acá en la tierra viviendo estos últimos tiempos, estos últimos días. Y como dije al principio, el Señor nos está probando, justamente como dice nuestra hermana, para aprobar o tristemente para desaprobar a muchos también. Romanos 8:15, ¿verdad? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Salvo que alguien, como siempre digo, quiera engañarse a sí mismo, el Espíritu Santo es fiel. Algo que me agrada de este último texto, Romanos 8:16, es que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo no viene a engañarnos. El Espíritu Santo no viene a decirte que estás bien cuando en realidad no estás bien, ¿verdad? El Espíritu Santo, obviamente, si estás caminando por el camino correcto, te va a decir, sigue por este camino, qué bueno que me estás obedeciendo. Pero así también, si nosotros nos estamos rebelando contra el Señor, el Espíritu del Señor también será fiel en amonestarnos, en reprendernos, en corregirnos. Entonces, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de decir que realmente estamos permaneciendo o no estamos permaneciendo en el Señor. El Espíritu del Señor está en nosotros para señalarnos justamente en qué condición nosotros nos estamos encontrando. Vayamos de ahí al libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 17. Vamos a leer una porción acá en el libro de Hechos, capítulo 22, versículo 17. Gloria a Dios. Le damos la bienvenida también a nuestra hermana Petrona Jiménez, mi amada esposa también, que está ya con nosotros. Gloria a Dios. Dice Hechos 22, 17, Pablo es enviado a los gentiles. Se está compartiendo acá un poco el testimonio del apóstol Pablo, pero vamos a ver algo muy interesante en esta escritura. ¿Por qué voy a citar esta escritura? Porque estamos hablando de tener el Espíritu del Señor para permanecer, y sobre todo los siervos de Dios, pero todos somos llamados obviamente a predicar el Evangelio. Muchas gracias, hermana Petrona, el Señor le bendiga.
Vamos a ver que cuando Pablo predicaba, la gente lo rechazaba. Había un gran rechazo en aquel tiempo, cuanto más hoy en día. Hechos 22:17 dice: me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Esto es fuertísimo, hermano. Esto es tremendo. Cualquiera que realmente tenga al Señor en su corazón y haya leído las Escrituras como realmente hay que leerlas, sabe que Pablo está considerado uno de los grandes apóstoles, uno de los grandes siervos del Señor, completamente rendido a la voluntad de Dios. Sufrió de todo: persecución, escarnio, burla, apedreamiento, cárcel, azote, hasta que finalmente murió en Roma, donde lo degollaron. Durante todo su ministerio, el Señor lo usó grandemente para escribir 14 epístolas, operar milagros, abrir obras en diferentes lugares, formar siervos del Señor. Esa es la parte linda, pudiéramos decir, ¿verdad? Pero también en medio de todo esto, mi querido hermano, el apóstol Pablo fue muy rechazado, muy resistido, como también aconteció con nuestro Señor y Salvador Yeshua el Mesías. Entonces él está en Jerusalén en Hechos 22:17, y el Señor se revela a Pablo y le dice que ya salga de Jerusalén, ¿verdad? Como vamos a leer más adelante, la Escritura dice, y creo que muchos de ustedes lo conocen, justamente cuando el Señor le decía a los discípulos que iban de dos en dos por diferentes aldeas, que si en esos lugares no lo recibieran, ellos se sacudieran el polvo de los pies y siguieran adelante. Entonces, hermano, esto que le estoy comentando y que nosotros hemos experimentado hasta el día de hoy con mi amada esposa, porque no es fácil cumplir este ministerio de enseñanza, exhortativo, profético, de restauración, tú necesitas ser muy lleno del Espíritu del Señor para no renegar, para no volver atrás, para poder permanecer en el diseño establecido por el Señor, porque el hecho de que haya rechazo no significa que vamos a tirar la toalla. El hecho de que haya rechazo no significa que nosotros vamos a abandonar el camino del Señor. Tenemos orden de poner las manos en el arado y no mirar hacia atrás. Hechos 22:18 dice: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí, acerca de Yeshua. Verso 19: yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo, a pesar de que él tenía un testimonio tremendo, porque él está diciendo acá, ¿verdad?, que él había consentido en la muerte del diácono Esteban, él mismo perseguía a los creyentes, él ahora ya está convertido, hay señales claras de que Pablo es un hombre lleno de la presencia del Señor, y por eso le digo, hermano, ¿por qué estoy compartiendo esto? Porque usted puede ser lleno también del Espíritu del Señor, y quiero direccionar la palabra ahora hacia este rumbo, y eso no es señal de que su esposo le va a amar, o que su esposa le va a amar, o que sus hijos le van a amar, o que su familia le va a amar, o que la congregación le va a amar, o que el barrio le va a amar, o que sus compañeros de trabajo le van a amar. Nuestro deber es ser lleno del Espíritu Santo para predicar el Evangelio con sabiduría, con inteligencia, con el conocimiento del Señor, con el consejo de Dios, y para poder perseverar, porque va a haber persecución. Seremos aborrecidos por causa del nombre del Señor. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Le dice el Señor a Pablo: no recibirán el testimonio acerca de vida y Yeshua, no importa lo que vos hables, no importa con qué sabiduría, con qué poder vos hables, no lo van a recibir. Hermano, cuánta dureza hay en este último tiempo. Lo mismo el Señor le dijo al profeta Ezequiel en el capítulo 2: yo te envío a una casa de Israel muy dura, diles escuchen o dejen de escuchar. En realidad eran escorpiones, eran víboras, eran serpientes
eran un pueblo terco, obstinado. Entonces, hermano, en esta sección que estamos viendo, la salvación se recibe o se rechaza, estamos viendo hoy que sin el espíritu de gracia del Señor, sin el espíritu de justicia, si tú no tienes ese celo por el Señor, no vas a poder permanecer. Te vas a caer o te vas a vender. Te vas a vender a este evangelio prostituido porque no querés sufrir, ¿verdad? Querés agradar a la gente, ¿verdad? No querés tener problema con la gente, hermano. Pero este es el diseño del Señor. Un día vamos a tener que rendir cuenta delante de la presencia del Señor. Nosotros no podemos predicar como la gente quiere que prediquemos conforme a la carne, porque ya hemos leído, por el Espíritu del Señor tenemos que hacer morir las obras de la carne y tenemos que ayudar a otros también a que mueran a la carnalidad, porque si no, tristemente serán condenados. Vayamos ahora a la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. La Reina Valera en este caso está subtitulando bastante bien aquí, primera de Pedro 4:12, padeciendo como verdaderos seguidores de Yeshua. Nadie dijo que va a ser fácil seguir al Señor. No va a ser fácil seguir al Señor. No fue fácil para Pablo, no fue fácil para Pedro, no fue fácil para Juan, no fue fácil para Jacobo, no fue fácil para Esteban, como recién estábamos mencionando, para ninguno de los profetas. No fue fácil para el mismo Yeshua, porque dice la Escritura que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Entonces, hermano, si usted no se llena del Espíritu del Señor, no va a poder permanecer como pastor, como líder, como colaborador, como hermano, en la fe. No va a poder permanecer dando testimonio de la gloria del Señor como realmente el Señor quiere. Primera de Pedro 4:12, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo, ¿verdad? Yo sé que nos cuesta mucho escuchar este tipo de mensajes. Queremos vivir una vida tranquila, queremos vivir una vida cómoda, y es por eso que hay infinidad de congregaciones que están repletas, porque, claro, en esas congregaciones de lo único que te hablan es del money, y money, y money, y money, más dinero para enterrarte bien, tal vez posiblemente en el mismo infierno. Entonces, hermano, tenemos que aceptar el llamado del Señor. El llamado del Señor es a predicar la verdad. Pablo decía, escribiendo en la carta de los Gálatas, si agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Gracias, hermana Molinas, bendiciones de lo alto, muchas gracias, lo recibimos. Gracias por saludar también a mi amada esposa. Dice entonces, versículo 13, 1 Pedro 4:13, sino gozaos por cuanto son participantes de los padecimientos del Mesías Yeshua. ¿Cuáles fueron los padecimientos del Mesías? Al margen del Calvario, que fue algo terrible, que ninguno de nosotros obviamente podemos llegar a cumplir eso, ¿verdad? Tenemos nuestra cruz más pequeña, menos mal, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los padecimientos del Mesías, verdad? Que nosotros también vamos a padecer. Número uno, el rechazo. Porque Yeshua no fue recibido. Justamente este domingo estuve predicando del Salvador despreciado, y te miran con cara extraña, como diciendo, pastor, usted está un poco loco, hay que ajustarle un tornillo. ¿Cómo viene a una congregación a reprender y a exhortar y a decirle al pueblo del Señor y a los líderes y a los obreros que nosotros le estamos despreciando? Pero es lo que el Señor puso en mi corazón y es lo que dice la palabra de Dios. Hoy no me da el tiempo, en otro momento lo voy a estar predicando, seguramente lo van a ver en vivo. Isaías 53 dice, varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿verdad? Desechado por los hombres, no estimado por los hombres. Eso fue lo que hizo Israel, pero nosotros también estábamos ahí. Nosotros también crucificamos al Mesías. Ahí estaba Herodes, estaba Pilato, estaban los romanos, estaban los gentiles, estaba Israel, estábamos nosotros.
Y claro, usted me dirá, pero yo me congrego, yo amo al Señor, pero hay muchas áreas posiblemente de nuestra vida que todavía desprecian al Señor. Yo pretendo ser un pastor muy claro, hermano, no soy muy complicado, no soy muy vueltero como muchos. ¿Cómo yo puedo certificarle que la gran mayoría desprecia al Señor? Esto es sencillo, hermano, como dije, 2 más 2 es 4 y 3 más 3 es 6. Si usted no se somete a lo que dice la palabra de Dios, usted está despreciando al Mesías, punto y aparte. Por más que se vista con traje, con corbata, pollera larga, ¿verdad? Se ate el pelo, sos una rebelde, sos un rebelde en muchas áreas. La idea, hermano, es que el Señor sane nuestra tierra. Por eso estamos hablando que la única manera de permanecer en la salvación y llegar a la vida eterna es que nos inunde el Espíritu del Señor, que seamos llenos, que seamos sumergidos, que estemos totalmente sometidos a la autoridad del reino por medio de su Espíritu y por medio de su palabra. ¿Y qué dice acá la Escritura? En los momentos de prueba, en los momentos de rechazo, dice, gozaos por cuanto son participantes de los padecimientos del Mesías Yeshua, para que también en la revelación de su gloria, cuando Él venga, obviamente, se gocen con gran alegría. Yo esto lo tuve que experimentar y lo sigo experimentando, ¿verdad? Porque lo tuve que aprender con el Señor. Las tentaciones no faltaron para predicar un evangelio prostituido, para poder tener una iglesia grande, pero hoy entiendo que eso no es el camino del Señor. Eso no es el camino del Señor. Me decidí a predicar la verdad. Dios quiera que sea hasta el final, hasta el último aliento de mi vida, hasta que suene la final trompeta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como dice acá la Escritura, en el momento de la revelación del Hijo de Dios, yo me quiero gozar con gran alegría. Quiero que el Señor nos diga a mi esposa y a mí, siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. Acá en la tierra padecimos, nos rechazaron, nos escupieron, hablaron mal de nosotros, levantaron falsos testimonios, murmuraron de la palabra del Señor, de la exhortación del Señor. Bueno, gloria a Dios. Todo eso lo tenemos que soportar por amor al Señor. Amén. Decimos amén a la palabra del Señor. Gracias por ese amén. Pero acá viene lo más interesante, hermano. Nosotros con mi esposa procuramos ser ejemplo en ese sentido, pero todavía mucha gente no arranca, dice, no, pastor, todavía no me animo. No me animo a predicar así, ¿verdad? Porque, ¿qué voy a hacer cuando tenga que enfrentar a la gente? El Señor va a estar con usted, hermano. Gloria a Dios. 1 Pedro 4:14, si son vituperiados por el nombre de Yeshua, vituperiado significa burlado, escarnecido, golpeado, maldecido. Son bienaventurados, son felices, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Entonces, hermano, te puedo hablar bastante de esto a esta altura de mi vida. Tengo testimonio, gracias al Señor. Vas a tener que tomar una decisión, sea que seas hermano, hermana, laico, congregante, diácono, director de alabanza. O te decides a estar del lado del Señor como aconteció en su momento con la tribu de Leví. ¿Se acuerda cuando Israel levantó el becerro de oro? Murieron varios ahí. Y el Señor le dio el sacerdocio a Leví porque ellos se mantuvieron del lado del Señor. O te decides a estar del lado de la palabra, de la verdad y de la justicia. Y entonces el Espíritu de Dios quedará contigo, reposará contigo. Esto es fundamental, ¿verdad? Para servirle a Él. Y es fundamental para entrar al reino, porque sin el sello del Espíritu nadie puede ser salvo. O te vendes a hacer lo malo, y venderse a hacer lo malo acá tiene que ver con predicar un evangelio prostituido, agradar a la gente, permitir el pecado, permitir la libertad, permitir la tibieza espiritual. Dentro de poco, por no decir que esto ya está aconteciendo ahora, todos vamos a ser probados, hermano. Todos vamos a ser probados. Si en tu congregación, si en tu casa llega un verdadero siervo del Señor y tú lo rechazas, como rechazaron a Jeremías, como rechazaron a Yeshua, como rechazaron a Pablo en varias oportunidades, el Espíritu del Señor se va a retirar de tu vida. El Eterno nos está
probando a todos en este tiempo final, como así también a la inversa, quiero decir con toda la claridad posible todos los ejemplos. Si te abres a un siervo y a una congregación que tiene que ver con el evangelio prostituido, vas a tener que dar cuentas al Señor también. Vas a tener que dar cuentas delante del Señor también por haberte entregado a una forma evangelística, prostituida, satánica, que en realidad nada tenía que ver con el diseño del Señor. 1 Pedro 4:14, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Entonces, mi hermano, qué importante que el Espíritu del Señor permanezca en nuestras vidas para cumplir el propósito de Dios, para agradar a Dios, pero también para poder enfrentar este tipo de situaciones que se dieron y ya se están dando en estos últimos tiempos. Verso 15, así que ninguno de ustedes, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, como hijo de Dios verdaderamente, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y yo sé que estamos tocando en esta tarde-noche una doctrina bastante filosa, una doctrina que muchas veces nuestros oídos humanos no quieren escuchar, porque no queremos escuchar mucho acerca del sufrimiento, pero es lo que enseña la palabra del Señor. Todos los profetas, todos los verdaderos siervos del Señor, y esto, mi hermano, es para nosotros también. No vamos a poder escapar de esta ecuación bíblica. Los últimos tiempos van a ser tiempos muy complicados, muy complicados. 1 Pedro 4:7, porque es tiempo, la palabra tiempo acá en griego es kairos, que significa es un tiempo apropiado, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, lo que estaba diciendo nuestra hermana, gloria al Señor Esther. Vamos a ser probados en este último tiempo para ver si vamos a ser aprobados o vamos a ser desaprobados. El juicio ya está comenzando en primer lugar por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, 1 Pedro 4:17, ¿cuál será el fin? ¿Cuál será el resultado? Se puede traducir, de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios. Sigamos leyendo. Si el justo con dificultad, o sea, con mucho esfuerzo, se salva. Interesante, ¿no? Volver a recordar este versículo donde algunos creen que, sí, salvo, listo, de taquito, yo soy salvo. El justo con dificultad se salva. Vamos a anexar, si usted no escuchó la primera parte, luego escuche. Leíamos Romanos 5, 17 y 18 al principio, y hablamos que habíamos recibido un espíritu de gracia, pero también habíamos recibido el don de la justicia. Si usted no es justo, si usted no camina en la justicia, escúcheme bien lo que estoy diciendo, ser justificado, pero luego sí caminar en la justicia de Dios, bajo ese espíritu de gracia que nos fue dado. Si alguien no es considerado justo, es porque no tiene el Espíritu de Dios. Es imposible ser un santo, es imposible ser una persona justa si usted no ha recibido verdaderamente la unción del Espíritu del Señor. ¿Cuál será el fin? ¿Cuál será el resultado de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Lo vuelvo a repetir, no me importa cuántos mensajes usted me escuche, cuánto yo necesite repetirlo. La persona desobediente ya conscientemente es una persona que está contristando al Espíritu Santo. Y la persona que sigue insistiendo en la desobediencia después de haber recibido el conocimiento de la verdad, sabe lo que va a conseguir. Como tristemente sucedió en una época del pueblo de Israel, el Espíritu del Señor se va a retirar de esa persona, así como se retiró del templo de Jerusalén, así como el Espíritu del Señor lo abandonó también al rey Saúl,
no solamente por una desobediencia, sino por tener la costumbre de practicar el pecado, de desobedecer al Señor. Estamos en 1 de Pedro capítulo 4, bienvenido hermano Robert Denis de la República Oriental del Uruguay. ¿Cuándo hay que orar por el Uruguay? ¿Cuándo hay que orar por el Uruguay? Gloria al Señor. Y por todas las naciones del mundo, por Argentina, por Paraguay. Entonces, hermanos, si el justo, acá está hablando en este capítulo, Pedro habla mucho de la vida de Lot. Lot ahí raspando, se salvó. Noé también con ocho personas. Vino el diluvio. Se perdió toda esa generación. Se da cuenta, amigo hermano, que no todos reciben la salvación, que no todos reciben el espíritu de la gracia y el don de la justicia. De la boca para afuera es fácil, hermano, pero el árbol se conoce por los frutos. El árbol se conoce por los frutos. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Verso 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y sigan haciendo el bien. Señor te bendiga, querido hermano Robert. Saludos a tu familia. Entonces, hermano, estamos hablando de varias cosas. Voy despacio para que esto lo podamos digerir. En medio de la gran oposición, el verso 19 dice que padecemos según la voluntad de Dios. Sí, usted reprenda, nosotros también reprendemos. Todo lo que haya que reprender, vamos a reprender. Pero Yeshua no pudo evitar, obviamente se tenía que cumplir la profecía y el Señor mismo también se dispuso para morir como el Cordero de Dios. Pero por más que usted reprenda, hermano, va a tener que pasar por donde tiene que pasar. Moisés sufrió en el desierto, Jeremías sufrió con el pueblo de Israel. Usted va a sufrir tal vez con su familia un poco más, un poco menos, en el barrio, en el trabajo, en el país. ¿Por qué? Porque hay un mundo muy grande que está yendo por el camino ancho que va hacia la perdición. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, yo encomiendo mi alma al Señor. Y procuro seguir haciendo el bien de la palabra de Dios. Y acá viene algo muy interesante, hermano, porque alguno me dirá, pero bueno, pastor, si usted está haciendo el bien, ¿por qué está siendo perseguido? Porque la gente no quiere el bien de Dios. La gente no quiere el bien de la palabra de Dios, hermano. La gente quiere la injusticia, la gente quiere la impiedad, la gente quiere la maldad, aún dentro de la casa del Señor, hermano. ¿Por qué se piensa que lo tiraron al pozo a Jeremías, verdad? ¿Por qué se piensa que el pueblo de Israel se levantó contra el profeta? Porque ellos no soportaban la Torah, no soportaban el mensaje profético. Querían deshacerse de la Torah, querían deshacerse de los profetas ungidos por el Señor. Ellos querían la libertad, ellos querían seguir la costumbre de las naciones, etcétera, etcétera. Marcos capítulo 6, versículo 11, vamos a proseguir, ya que veo que algunos entraron tarde, vamos a seguir un poquito más. Bienvenido Alberto Andrés Cabrera, que el Señor te bendiga. Gloria a Dios. De paso pregunto, hermano, nosotros estamos empezando 8 menos cuarto, 8 menos 10, 8 menos 5. No sé cuál es el horario de ustedes, pero podemos ir adaptando para que de repente puedan estar un poquito más al principio. Si quieren que empecemos a 8, 8 y 10, también sería posible, ¿verdad? Marcos capítulo 6, versículo 11, dice entonces la palabra, y si en algún lugar no los recibieran ni les oyeran, son palabras del Señor Yeshua, salid de allí. Qué tremendo, hermano. Yeshua ya lo tenía claro. Yeshua es Dios, Yeshua es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él sabe el pasado, el presente y el futuro. Él está hablando a sus discípulos que él enviaba de dos en dos. Salí de allí. Entonces, mi hermano, yo ya experimenté muchas de estas situaciones. No solamente que tuve que salir, sino que también me hicieron salir, ¿verdad? Sea como sea, lo mismo. Y muchas veces, hermano, no estoy exagerando. ¿Por qué, hermano? Porque la gente no quiere esta palabra, que no es mi palabra,
en la palabra del Señor. De hecho, Yeshua mismo, antes de morir en el madero, tuvo que salir de su propio pueblo. Cuando entró en la sinagoga y no hizo todas las señales que él quería hacer porque eran incrédulos, ¿verdad? Había mucha maldad también en Nazaret. Lo quisieron linchar, lo quisieron matar, no era el momento de él. Sobrenaturalmente salió de en medio de ellos. Pero hermano, Yeshua fue rechazado, como también estamos viendo recién del apóstol Pablo, y entonces Yeshua le está transmitiendo a sus discípulos lo que ellos van a vivir, lo que nosotros también vamos a vivir. Marcos 6:11, si en algún lugar no los reciben ni les oyen, salir de allí y sacudir el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. Para testimonio a ellos. Hermano, no quiero agrandar, no quiero exagerar las situaciones, pero hermano, si el Señor te visita a través de un ministerio y a través de un siervo de Dios, en serio, verdadero, y tú no recibes la palabra de Dios, estás en terribles problemas. Estás en terribles dificultades. La Biblia dice, no toquéis a mis ungidos. No lo estoy diciendo con ninguna mala intención, ¿verdad? Estoy refiriéndome a los que verdaderamente son los ungidos del Señor. Mire toda la gente que fue en contra de Moisés. A Coré lo tragó la tierra, hermano. A Coré lo tragó la tierra. Ahí vemos a Herodes comido por los gusanos, que también se rebeló contra el mensaje de los apóstoles. Dice acá la Escritura, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Sodoma y Gomorra van a ser castigados, pero será más tolerable todavía. ¿Por qué? Porque dice Marcos 6:12, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Algunos recibían, pero muchos rechazaban también en el tiempo de los apóstoles. Será más tolerable. Fíjese la maldad, hermano, la maldad que hay hoy en día dentro de las congregaciones, donde no se está recibiendo la palabra de Dios. Ya no te estoy diciendo en un boliche bailable o en una plaza pública que puede pasar. Te estoy diciendo que en la misma casa de Dios, los pastores, líderes y hermanos, etcétera, etcétera, no quieren recibir el verdadero evangelio. Les gustó, se acostumbraron al evangelio prostituido, ¿verdad? No quieren arrepentirse, no quieren la santidad, no quieren la justicia. Entonces no tienen el Espíritu de Dios, hermano. No tienen el Espíritu de Dios. No solamente lo han contristado el Espíritu Santo. Si tú constantemente ya estás practicando la maldad, el Señor ya no está en tu vida. Regresa ahora, vuélvete al Señor. Lucas capítulo 8, versículo 11. Estamos hablando en esta sección de aquellos que no reciban el Espíritu de gracia y el don de la justicia no podrán permanecer en la salvación. Lucas capítulo 8, versículo 11 al 15. Esta es pues la parábola, la semilla de la palabra de Dios. Vamos a repasar esta parábola. Y los de junto al camino son los que oyen. Todos oyen, pero no todos prestan atención. Todos oyen, pero no todos obedecen como hay que obedecer. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean. Recuerda que la palabra creer es rendirse al Señor y se salven. Hermano, ¿cómo es posible que el diablo tan fácilmente te robe o le robe a muchos la palabra de Dios? Algo anda mal. Algo anda mal, algo estás haciendo mal. Algo esa congregación, ese pueblo están haciendo mal. Claro, esto ya pasó desde el principio en el huerto del Edén. Apareció la serpiente y en muy poco tiempo logró arrebatarle, saquearle, robarle la palabra que el Señor había puesto en la vida de Adán y Eva. Eran perfectos, estaban en obediencia hasta que decidieron desobedecer bajo la influencia del enemigo y por su propia decisión. Lucas capítulo 8 dice, son los que oyen, los de junto al camino, pero el diablo va a venir.
El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sedujo a David para pecar en un momento, sedujo a Salomón para pecar, y vaya que pecó, sedujo a Sansón, sedujo a Judas Iscariote, ¿verdad? Entonces, hermano, el enemigo es un instrumento que ya fue condenado, será lanzado al lago que arde con azufre y fuego, la muerte segunda cuando llegue el momento, dentro de la legalidad del Señor, pero es un instrumento que el Señor permite, no lo podemos negar. Él está tentando no solamente al mundo, está tentando a la iglesia, para que la iglesia se prostituya, así como se prostituyó también el pueblo de Israel. Y acá dice que el diablo quita del corazón la palabra de Dios, hermano. Esto es algo muy notorio, esto es algo que se está viendo muy de continuo, muy a menudo dentro de las congregaciones. La gente no retiene la palabra del Señor, porque si retuviera la palabra del Señor habría testimonio. Si retuviera la palabra del Señor estarían en obediencia. Si retuviera la palabra del Señor no contristarían tanto al Espíritu Santo como lo hacen. Si retuvieran la palabra del Señor no estarían cayendo en el adulterio, la fornicación, el robo, la mentira, la soberbia, la arrogancia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hermano, evidentemente estamos viendo muchas personas que en vez de rendirse a la palabra del Señor se están rindiendo al consejo del diablo. Lucas 8:13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo un ratito, nada más, un ratito, no le dura mucho. Solamente en el culto. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, muy poquito, se rinden por un poquito de tiempo, una semana, un mes, un año, no sé. Pero en algún momento vuelven hacia atrás y en el tiempo de la prueba se apartan. Vaya hilvanando todo lo que estamos hablando, que veíamos en 1 Pedro capítulo 4. ¿Qué va a venir? La hora de la prueba. ¿Qué va a venir? La hora de la prueba. Como el Señor habla de la iglesia de Filadelfia, que es una de las buenas congregaciones según el libro de Apocalipsis. Yo te guardaré en la hora de prueba, no significa que te va a sacar. La gente malinterpreta ese versículo, no tiene nada que ver con el rapto eso. Tiene nada que ver con el arrebatamiento. Menos rapto, arrebatamiento, ¿verdad? Significa que el Señor estará con nosotros en medio de la prueba, sea que vivamos o sea que muramos, suyos somos. El que dice ahí el Señor, ¿con quién va a estar, verdad? Con aquellos que guardan la palabra de su paciencia o de su perseverancia. Porque Pablo tuvo que morir en un momento, tuvo que ser degollado, pero él no tuvo miedo porque el Espíritu de Dios estaba con él. El Espíritu del Señor lo sostuvo hasta el último aliento. El Señor ya le había advertido, Pablo, vas a dar testimonio inclusive en Roma, y luego vas a ser degollado. Pero eso solamente lo puede conseguir una persona que realmente está consagrada al Señor. Entonces, hermano, Lucas 8:13 dice, muchos escuchan la palabra un tiempito, se gozan por un ratito. Pero ¿qué van a hacer, hermanos, si no son tan llenos del Espíritu Santo cuando venga la crisis mundial que ya estamos viendo? Lucas 8:14, la que cayó entre espinos, estos también son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan ningún fruto. De esto hay infinidad en las iglesias. Todo el tiempo estoy escuchando una justificación y otra justificación y que estoy cansado y que no tengo tiempo y que estoy endeudado y que tengo que trabajar más y soy esclavo del diablo y me levanto a las 4 de la mañana y me acuesto a las 12 de la noche, ¿verdad? Y solamente duermo 4 horas. Usted no sabe, pastor. Sí, yo lo que sé, mi hermano, que usted es un insensato. Usted es una persona que no tiene el entendimiento del Señor, no tiene la bendición del Señor. Está completamente perdido, como dice acá, ahogado en las cosas del mundo, ¿verdad? La que cayó entre espinos son los que oyen, pero afanes, afán. Cansancio para el mundo, todo para el mundo, toda la energía para el mundo, el cuerpo para el mundo, la mente para el mundo, el alma para el mundo, el espíritu también para el mundo, mundo, cuánto te amo, mundo. Y bueno, el Señor dijo a través de Juan, los que aman el mundo y sus deseos se van a perder. Pero que hace la voluntad del Señor ha de permanecer para siempre, ¿verdad? Entonces, hermano, no me diga que es lleno del Espíritu Santo cuando vive como Marta. Marta es un poroto al lado de muchos, pobrecita Marta.
Viven afanados y afanados y afanados, pero les pesa un culto, les pesa una vigilia, 5 minutos más de oración. ¡Ay, qué terrible, pastor! ¿Por qué predica tan largo, pastor? Pero si ves una final de un campeonato y hay un suplementario, estás feliz de la vida, anda a comprar más Coca-Cola, le decís, Tirá unos chorizos más a la parrilla, ¿verdad? Hoy juega esto, hoy juega aquello, hoy juega el otro, ¿verdad? ¡Ay, qué terrible! ¿Cuándo van a dejar de alabar? Están cantando 3, 4 alabanzas más de la cuenta. ¡Ah! ¡Qué terrible, hermano! Se da cuenta, verso 15, Lucas 8:15, más la que cayó en la buena tierra. ¡Qué pocas semillas caen en la buena tierra! Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra. Si no recibimos y no retenemos la palabra, no hay salvación, no hay vida eterna. Y dan fruto con perseverancia. Fíjese, estamos hablando de 4 tierras. Hay 3 completamente inservibles. O sea, según esta parábola, este ejemplo, de un total de 4, solo uno, o sea, una cuarta parte, como también dice la Escritura en un momento, si mal no recuerdo, en el libro de Zacarías, una cuarta parte retiene la palabra del Señor. O sea, si pusiéramos, por ejemplo, 1.000.000 de personas que están escuchando la palabra, 250.000, 750.000, nada que ver. Se pierden alguna de estas tierras. O en los espinos, o los de junto al camino, o la que cayó en los pedregales, etcétera, etcétera. O sea, si estamos poniendo un ejemplo para que se entienda, 1.250.000, y usted puede hacer la progresión, obviamente, ¿verdad? Vamos a Marcos 4:20, porque ahí lo dice un chiquitito de una manera diferente. Marcos 4:20. Marcos capítulo 4, versículo 20, gloria al Señor. Y estos son los que fueron sembrados en la buena tierra, y aún tenemos que pasar el filtro de los que caen en la buena tierra, porque no todos van a producir el mismo porcentaje, otra vez, lamentablemente. Es tremendo esto, hermano. Marcos 4:20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y si la reciben tiene que haber por lo menos, aunque sea mishimí, un pequeño fruto que sea del Espíritu, ¿no? Por lo menos, Y dan fruto, fíjese que no comienza diciendo al 100%, hay que prestar mucha atención a esto, hermano. Dan fruto al 30%, o sea que la gran mayoría, porque tampoco muchos, como siempre le pongo el vasito, ahora que está medio vacío, no van a llegar a la plenitud tampoco, porque no tienen ganas. No tienen ganas de entregarse totalmente al Señor. Tenemos libre albedrío, yo les estoy dando la enseñanza para que usted se entregue totalmente, porque ese es el ideal del Señor, pero si usted quiere entregarse para dar un 30%, usted sabrá lo que hace, y dan fruto al 30%, al 60%, un poquito más, y a 100 por 1. Entonces, mi hermano, que podamos captar esta enseñanza del Señor, como estaba escuchando en estos días de parte del Señor, hermano, la rendición total no es solamente para el pastor o el copastor, es para todos, hermano. O vivimos para el Señor o vivimos para Satanás. O vivimos plenamente para el Señor o vivimos plenamente para el pecado. Hay que tomar una decisión. Bien, vamos a seguir, hermano, hay tiempo. Los que reciben la enseñanza del Eterno, del Señor, están en las manos de Él. Esto es muy importante lo que vamos a ver ahora, hermano, una continuidad de lo que estamos viendo. Si usted no recibe la palabra, usted no está en las manos de Él. Se lo voy a demostrar bíblicamente. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 33, versículo 2 al 4. Deuteronomio capítulo 33, versículo 2 al 4. Entonces, hermano, estamos viendo que sin el Espíritu de la gracia y el don de la justicia no podemos ser justos, y tal vez por eso muchas personas no son justas, porque están bajo una religiosidad, no han recibido la plenitud del Espíritu,
Deuteronomio 33:2, dijo Yahweh, vino de Sinaí y de Seir. Seir es el compendio de montañas que estaba alrededor del Sinaí. Les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos, o sea, los ejércitos de ángeles estuvieron allí en el monte Sinaí, en toda esa región, cuando se estaba promulgando la ley de Dios que iba a recibir Moisés para el pueblo de Israel y para nosotros, con la ley de fuego. No es una ley cualquiera, la ley de fuego a su mano derecha. Gloria a Dios, a su mano derecha. En primer lugar, la ley viene por medio de la mano derecha de Yahweh, que es Yeshua, Él es la diestra de Dios. Aún amó a su pueblo, versículo 3. ¿A quién amó? Preste atención, Deuteronomio 33:3. Aún amó a su pueblo, todos los consagrados a Él estaban en su mano. ¡Qué tremenda palabra, mi querido hermano! Olvídese, ni remotamente, hermano. Si usted y yo no nos consagramos al Señor en una santidad completa en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, como dice la carta de Tesalonicenses, usted no está en las manos del Señor. Las manos del Señor, o la mano, sobre todo la diestra, ¿no? Porque la diestra representa simbológicamente a Yeshua, nuestro Mesías. Usted no está en el Señor. Usted no está en Él. Dice acá entonces, todos los consagrados a Él estaban en su mano, por tanto ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. ¿Realmente queremos esto, hermano? ¿O somos del montón que ya viene de larga data, aún en el tiempo de la primera venida del Señor, que lo único que queremos son milagros, señales, y está muy bien, pero eso no es suficiente? Porque se enojaron también con Yeshua, ¿no? Cuando Él dejó de multiplicar los panes y los peces, porque parece que estaban interesados solamente en eso, ¿verdad? No querían dirección del Señor. No querían enseñanza del Señor para cambiar sus vidas. No querían instrucción del Señor. Ellos siguieron en tus pasos recibiendo dirección de ti. Hermano, una persona que no está consagrada claramente nos está diciendo por sus actos, por sus frutos, que no quiere la dirección del Señor. Quiere la bendición, que se multipliquen los dólares, se multipliquen los euros, pero la dirección del Señor para servirle a Él. Hermano, si el Señor quiere que le sirvas, no es mi culpa, tendrás que servirle. Si el Señor te llama al pastorado, tendrás que ser pastor. Si el Señor te llama a ser maestro, tendrás que ser maestro. Si el Señor te llama a ser profeta, tendrás que ser profeta. Si el Señor te llama a la alabanza. Si el Señor te llama a los hospitales, imagino que algún don habrá recibido de parte del Señor, pero todo don, sea cual fuere, tiene que ser ministrado en un ambiente o en una vida de consagración. Dice el verso 4, cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob. Gloria a Dios. Entonces, hermano, en este punto que vamos a ver ahora un poquito más, vamos a ver, gloria a Dios, que los consagrados solamente están en las manos del Señor. Él no va a recibir en su reino a ninguna persona que no quiera recibir dirección de Él a través de la ley de fuego. Acá dice el verso 4, nos ordenó una ley que hay que cumplirla. Así como usted tiene que cumplir una ley civil, hay leyes de la Constitución en Argentina, en Paraguay. Bueno, hay una ley espiritual muy amplia que cada uno de nosotros tenemos que respetar, es nuestra heredad. Vamos a Deuteronomio capítulo 9, un poquito largo, vamos a ver si lo resumimos. Gloria a Dios. Perdón, antes de ir a Deuteronomio 9, vamos a ir al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 10, verso 8. Vamos a ver una seguidilla de versículos un poquito más cortos, pero contundentes. Proverbios 10, 8. Dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos. Esto que estamos hablando tiene mucho que ver con lo que ya veníamos hablando, obviamente, con nuestro querido hermano Guillermo. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, las ordenanzas del Señor, mas el necio
de labios caerá. El necio de labios es el que critica, el que siempre le quiere buscar la quinta pata al gato para no obedecer los mandamientos del Señor. Podemos ver también Proverbios capítulo 8, versículos 10 y 11. La mayoría de los proverbios habla de esta manera en general: recibid mi enseñanza, Proverbios 8:10, y no la plata. O sea, lo que nos está dando a entender es que la enseñanza del Señor es más importante que el dinero todavía. Y por eso veíamos que en una de las tierras el afán y las riquezas ahogan la palabra del Señor, porque es una herejía, es un pecado de idolatría, amar más al dinero, como Pablo escribe en una de sus cartas en Timoteo: el amor al dinero es raíz de todos los males, ¿verdad? Si toda nuestra esperanza solamente ponemos en las cuestiones materiales, estamos perdidos. Mi querido hermano, cuando recibimos el Espíritu Santo, nosotros vamos a tener interés por la palabra de Dios. Esto también es un indicativo que nos muestra quién tiene el Espíritu y quién no tiene, porque si yo estoy predicando, estoy dando la enseñanza correcta, y si usted se está durmiendo, y está criticando, y está insultando, y está maldiciendo, y se está irritando, esa persona obviamente, decididamente ya está en oposición, no solamente al pastor, sino al Espíritu del Señor, al Espíritu de la palabra de Dios. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia, conocimiento antes que el oro escogido, porque mejor que todo eso es la sabiduría, que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella. Cómo ha cambiado nuestro mundo. Y aún me refiero al mundo eclesiástico, hermano. Al Señor lo vamos tirando para atrás. Algún día, bueno, no tengo tiempo. Qué terrible, mi hermano. Cuando la Escritura dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, cuando deberíamos poner las cosas de Dios en primer lugar, tenemos que tener un ordenamiento, ¿verdad? No puede ser todo afán, no puede ser que todo gire en mi ego. Ahora quiero hacer esto, y ahora quiero hacer aquello, y quiero hacer lo otro. Hermano, nosotros tenemos que recibir el sentir del Mesías, el querer y el hacer su voluntad. Ahora sí vayamos a Deuteronomio 9:6, para que podamos ver en este capítulo de Deuteronomio, capítulo 9, versículo 6, la rebelión de Israel. O sea, estamos hablando, hermano, que en el monte Sinaí, donde estaba la ley de fuego, donde estaba Yeshua mismo, el pueblo de Israel se rebela contra la teofanía del Señor, se revela directamente al poco tiempo, ¿verdad? Al poco tiempo. Porque más adelante el Señor le dice a Moisés: desciende pronto, porque este pueblo que sacaste de Egipto prontamente han desertado el camino que yo les llamé. Ahí podemos ver el grado de rebelión que tiene la raza humana, pero no solamente la raza humana caída, sino su propio pueblo. Deuteronomio 9:6, por tanto sabe que no es por tu justicia. ¿Se da cuenta por qué necesitamos recibir la justicia? Porque obviamente el Señor no nos llamó porque nosotros éramos justos. Obviamente el Señor se reveló en nuestras vidas y nos quiere dar un espíritu de justicia, porque nosotros lo habíamos perdido. Nosotros decidimos transitar por el camino de la injusticia. No es por tu justicia que Yahweh tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servicio eres tú. El Señor lo conoce todo, el Señor lo sabe todo. Él sabe que hay congregaciones recontra duras, hay pastores endurecidos, hay hermanos y hermanas, entre comillas, completamente endurecidos, a pesar de que está la ley de fuego, a pesar de que está Moisés, a pesar de que está Josué, a pesar de que está el apóstol Pablo. No importa que siervo ungido esté, hay un pueblo duro. Verso 7, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Yahweh tu Dios en el desierto. Recuerde que Deuteronomio es un libro recordatorio. Moisés les está recordando antes de morir y antes de entregar el mandato a Josué, lo que ellos habían provocado al Señor. Dice el verso 7, desde el día que saliste de la tierra de Egipto, Deuteronomio 9:7, hasta que entraste en este lugar, habéis sido rebeldes a Yahweh. 40 años, hermano. Yo cuando leo esto, a ver, se me paran un poquito los pelos de la cabeza, hermano. Yo siempre le digo a los padres, obviamente, ¿qué padre va a querer que su hijo sea rebelde toda la vida? Puede ser rebelde un tiempo, pero no querés que sea
rebelde el resto de tu vida. Esto nos indica, hermano, vuelvo a repetir, cuánta dureza, cuánta arrogancia, cuánta soberbia, cuánta resistencia hay en el corazón de muchos que se dicen ser creyentes, como decimos acá en Paraguay, guau, entre comillas, porque 40 años provocaron al Señor, 40 años resistieron la palabra de Dios, resistieron la enseñanza. Moisés era un gran siervo de Dios, él era un ungido, por eso los que van entrando ahora escuchen lo que dije al principio, de la misma manera que al apóstol Pablo, el Señor le dijo, sal de Jerusalén porque no van a recibir tu testimonio, como no recibieron el testimonio del Señor 40 años en el desierto. No es que lo rechazaron solamente a Moisés, lo rechazaron a Yahweh, el Dios de Israel. Y hoy está pasando exactamente lo mismo dentro de las congregaciones. Como hablamos del hermano Guillermo, nosotros queremos recibir al Jesús chino, pero no, el Jesús chino no es el que te va a salvar, es Yeshua, el Santo de Israel, que viene con la ley de fuego. Deuteronomio 9:8, en Horeb es el monte Sinaí, provocaron a ira a Yahweh. ¿Cuándo le provocamos a ira? Cuando nosotros escupimos, rechazamos la revelación de la palabra de Dios, y se enojó Yahweh contra ustedes para destruirlos. O sea, si Moisés no hubiera intercedido, si Yeshua ahora no estuviera a la diestra del Padre, todavía como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, intercediendo por nosotros, mire, ya muchos ya estarían muertos, pero el día del juicio está llegando, hermano. El día del punto final, donde se va a cerrar la puerta y un remanente va a ser salvado y el otro va a ser completamente rechazado, porque estamos diciendo que en la mano del Señor solamente van a estar sus consagrados, que son aquellos que recibieron la enseñanza con todo su corazón. Deuteronomio 9:9, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Yahweh hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua, y me dio el Señor las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, que después él las tuvo que romper. Usted conoce la historia. ¿Por qué? Porque el pueblo en 40 días se le subió la mostaza a la cabeza. No, seguramente Moisés está muerto. No, Moisés le dijo 40 días, 40 noches, yo bajo con el pacto y seguimos hacia adelante. Fueron probados. Por eso le dije, hermano, este es el tiempo de la prueba. ¿Qué es lo que vas a hacer con la palabra de Dios? Ay, pastor, me quema la palabra. Prepárate. No es así nomás escuchar la palabra de Dios, es una bendición. Pero la palabra de Dios no es para ponerla en un cuadrito. Está lindo tenerla en un cuadrito, recordarla. Pero la palabra de Dios es para vivirla, para ser hacedores. Dice entonces el versículo 10 al final, de en medio del fuego, el día de la asamblea, sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Yahweh me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto, verso 12, y me dijo Yahweh, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, pronto. ¿Qué seres tan despreciativos somos, hermano? Hay un siervo subiendo la montaña en ayuno, buscando la revelación del Señor para traerte ese pan de vida, y vos abajo haciendo un desastre. Hay siervos como Moisés, como Jeremías, que te han ministrado 10 años, 15 años, 20 años, o tu papá o tu mamá te han cuidado, y vos de la noche a la mañana haces un zarambí terrible, 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 porque sos carnal, porque querés el espíritu del mundo. Es terrible lo que nos está relatando, nos está recordando el libro de Deuteronomio. Dice versículo 13, y me habló Yahweh diciendo, he observado a este pueblo, y aquí que es un pueblo duro de servir, siempre lo supo el Señor. Déjame que los destruya, le dice el Señor a Moisés, y borre su nombre debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Si no hubiera sido por la intercesión de Moisés, desaparecían todos. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis 2 manos. Mira, hermano,
el monte, mientras Moisés estaba recibiendo las tablas, la legislación, 40 días, 40 noches, ardían fuego, había relámpago, había trueno, había señales. Ni con eso temieron al Señor. Ni con eso temieron al Señor. Vino Yeshua a la tierra, que es la ley de fuego, en vivo y en directo, y le escupieron en la cara. Sobre esto voy a seguir predicando, como dije en otra oportunidad. Estoy hablando de Yeshua, el Salvador despreciado. Y la gente te dice, no, yo soy tan bueno, yo no lo desprecio al Señor, pero por favor, hermano. En el lugar donde más se lo desprecia al Señor es dentro de la misma casa de Dios. Por eso hoy hemos leído, el juicio comienza en primer lugar por la casa de Dios. Dice Deuteronomio 9:16, vamos a leer completo y luego vamos a estar orando. Y miré y aquí que habían pecado contra el Señor, se habían hecho un becerro de fundición, apartándose pronto del camino que Yahweh les había mandado. Era muy claro que no tenían que seguir el camino de la idolatría, lo hicieron igual. Es muy claro que usted no tiene que fornicar, no tiene que adulterar, no tiene que mentir, no tiene que robar, no tiene que ser arrogante. Es muy claro. Los mandamientos de Dios son muy claros, pero no los queremos recibir, los queremos rechazar para vivir nuestra vida placentera. Deuteronomio 9:17, entonces tomé las 2 tablas y las arrojé en mis 2 manos y las quebré delante de vuestros ojos. Esto lo permitió el Señor. Una señal era de quebrar estas tablas, de que el pueblo estaba rechazando la enseñanza de Dios. Verso 18, y me postré delante de Yahweh. Qué tremendo siervo Moisés. Qué tremendo siervo, qué amor de Dios, porque el Señor los iba a consumir absolutamente a todos. Como antes, 40 noches y 40 días, no comí pan y bebí agua, o sea que subió por segunda vez. Sabemos que Moisés subió 3 veces la montaña. La primera vez quebró las tablas, subió la segunda vez para recibir el perdón, y subió la tercera vez para renovar el pacto que el pueblo había quebrado. Y aún así siguieron, cuando leemos la historia de Israel, siguieron rechazando al Señor. Todo este comentario que le hago es para que usted se dé cuenta la condición tan degradada del ser humano. Y no hablo solamente del mundano, te estoy hablando de los que pudieron tener una experiencia con el Señor. Qué rápido se olvidan de la palabra de Dios. Verso 19, pero Yahweh me escuchó aún una vez más. Verso 20, contra Aarón también se enojó el Señor en gran manera para destruirlo, porque Aarón había permitido toda esa rebelión. Por eso, hermanos, yo le estaba diciendo desde el principio, voy a terminar hasta el verso 26 y luego oramos. Tenemos que tomar una decisión, hermano. Dios nos está probando y vos decís, bueno, sí, yo no me quiero meter, no quiero lío, no quiero problema, ¿verdad? Pero, hermano, estamos puestos para algo. Aarón tendría que haber cuidado, tendría que haber resistido con más fuerza esta situación. Sabemos que él no estaba de acuerdo, pero no tuvo el temperamento que, por ejemplo, tenía Moisés, ¿verdad? Y hoy hay gente muy frágil, hermano, pero no porque no tengan tiempo en el camino del Señor. Son gente que está claudicando entre 2 pensamientos, ¿verdad? Son gente que están confundidas en su mente, ¿verdad? Que creen que no es algo bueno confrontar a la gente. ¿Cómo no va a ser algo bueno si el Señor lo dejó escrito en su palabra que lo hagamos? Sigamos viendo entonces, verso 21, tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habían hecho, y lo quemé en el fuego. Lo desmenucé moliéndolo muy bien hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. También en Taberá, sigue recordando Moisés, este es un capítulo muy recordatorio de varios hechos. En Mashá, en Kibroth Hatabá, provocaron a ira a Yahweh. ¿Qué significa esto, hermano? Después del perdón que recibieron por el tema del becerro de oro, siguieron provocando a ira al Señor. Esto es el colmo de los colmos. Por eso, hermanos, yo les pido, se tomen el tiempo y yo, hermanos, vengo con el detenimiento necesario, porque siempre surge uno, ay, pastor, ¿y usted de dónde saca todas estas cosas? De la palabra de Dios, hermano.
No, porque usted me ofende, usted nos trata de que somos rebeldes, ¿verdad? Que somos orgullosos. Hermanos, de la palabra del Señor, nos estamos viendo en el espejo de la palabra de Dios. Esta es la realidad que se puede revertir, por supuesto que sí, pero si nos rendimos al Señor, si nos sometemos al Señor. Mientras que, como dije al principio, hermano, pues ya voy redondeando, no nos llenemos del Espíritu del Señor, usted va a seguir siendo una persona totalmente carnal, que va a ser de tropiezo para su propia vida y para muchos que tal vez son débiles también en la fe. Si no se llena la presencia del Señor y no recibe la enseñanza de Dios, no va a poder agradar al Señor. Asimismo, familia Fernández, llegará el tiempo. Eso está en el Evangelio de Juan. Como decíamos al principio de esta enseñanza, porque ahora estamos en la parte 9, pero en la parte 1 y 2 ya hemos hablado de esto, que seremos juzgados por la misma palabra de Dios. Deuteronomio 9, versículo 23, y cuando el Señor los envió a Cades Barnea diciendo: subid y poseed la tierra que yo les he dado, también fueron rebeldes al mandato del Señor vuestro Dios, no le creyeron ni obedecieron su voz. Todo el tiempo fueron rebeldes, hermano. Todo el tiempo fueron rebeldes. ¿Cómo estamos en esta noche, hermano? ¿Cómo estás, hermanito, hermanita? Todo el tiempo. Esto parece de Hollywood, ¿no? Esto es peor que Hollywood. Esto es peor, hermano. Esta terrible realidad, esta escena que vemos desde el huerto del Edén y a lo largo de toda la historia. Y es más, el Señor va a venir y solamente va a encontrar a un pequeño remanente que tiene el espíritu de gracia y el don de la justicia. Ya vamos terminando, Deuteronomio 9:24. Rebeldes habéis sido al Señor desde el día que yo los conozco. ¡Wow! Yo sé que esto es fuerte, me dice: pastor, esto es muy pesado para mí. Tengo que soportar a mi esposo, a mi esposa. Tenemos 15, 20, 30, 35, 40 años casados, rebeldes toda la vida. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Cada uno decide, hermano. Cada uno decide, ¿verdad? No podemos agarrar a la gente de los pelos. Presentamos el Evangelio y presentamos la palabra de Dios. El Señor es bueno, te toca, hace señales, te sana de algún problema físico. ¿Sabes a cuánta gente he conocido que Dios los tocó, hermano? Que Dios los tocó, que Dios fue misericordioso, que Dios los levantó, que Dios les proveyó. Si te he visto, no me acuerdo, como en la historia de los 10 leprosos, uno solo vino a agradecer al Señor. Ahí vemos otro porcentaje, hermano. Otro porcentaje, peor todavía que el de la tierra. Si te pongo 1 millón de personas, hay uno solo que viene a adorar. ¡Wow! Pastor Jiménez, ¿vamos a llegar a eso? Sí, claro que vamos a llegar a eso. Claro que vamos a llegar a eso. Y ustedes y yo tenemos que cuidarnos, hermano. Como dice Hebreos 2, cuidar esta salvación tan grande con temor y temblor. Deuteronomio 9:24, rebeldes habéis sido a Yahweh desde el día que yo les conozco. Yo conozco gente así, hermano. Yo conozco gente así hace mucho tiempo. Ya me estoy despidiendo, Juan Bautista Galeano, el Señor les bendiga. Ustedes pueden escuchar luego la prédica. Emilio Contreras también. Deuteronomio 9:25, me postré pues delante de Yahweh 40 días y 40 noches estuve postrado porque Yahweh dijo o me dijo que los había de destruir. Hermano, estamos llegando al final de los 6 días. El Señor viene intercediendo por nosotros, pero un día el Señor baja el martillo y dice: hasta acá. Las ovejas para un lado, los cabritos para el otro. Deuteronomio 9:26, y oré al Señor diciendo: oh Señor, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Y tenemos que ser sinceros, porque ahora el tiempo no nos da. No los destruyó a todos, pero hubo mucha mortandad en muchas oportunidades. Coré, también vemos en Números 11, el Señor mandó fuego cuando se quejaron por el tema de la comida. Uno de los extremos del campamento se quemó. Señor te bendiga, hermano Juan. Amén. Entiendo tu situación. Gloria a Dios. Entonces, mi hermano, ahora hay uno más grande que Moisés, obviamente, Yeshua,
que está intercediendo, pero no se vaya a creer que eso va a durar por siempre. Yeshua va a descender del trono, viene como Salvador, va a salvar a los que retuvieron la palabra y va a condenar a todos los que despreciaron la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a agradecer al Señor por esta palabra. Padre bueno, te alabamos, toda la gloria sea solamente para ti, Señor. Gracias porque tú estás acá con un corazón tan hermoso, enseñándonos, instruyéndonos, advirtiéndonos, amonestándonos, porque nos amas tanto, Señor, porque dice tu palabra que tú no quieres que el impío perezca, Señor, pero ciertamente, Señor, llegará la hora de rendir cuentas delante de ti. En el nombre poderoso de Yeshua, que esta palabra nos limpie, nos santifique. Esta palabra, Señor, ya nos ponga en la brecha para nunca más mirar hacia atrás. Señor, que nuestro corazón esté encendido con la ley de fuego, con el fuego del Espíritu Santo, que no se apague nunca más tu santidad, no se apague tu justicia en nuestras vidas. En el nombre de Yeshua, Padre, danos la fuerza para servirte en todo tiempo y sobre todo, como hemos hablado en esta noche, en este tiempo de oposición, de tribulación, en este tiempo, Señor, donde el enemigo, Señor, va a levantar a muchas personas, Señor, para hablar mal de tus siervos, para seguir a tus siervos. Danos tu gracia, Señor. Como dijo el apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en vuestras debilidades. Y decimos amén y amén al Señor. Que el Eterno les bendiga, queridos hermanos, estén atentos a la próxima semana, seguramente creo que el martes, si el Señor permite, y el jueves, doble turno, ahí estaremos ya también con nuestro hermano Guillermo, si el Señor así lo permite. Shalom, shalom, la paz del Señor para todos ustedes.